volverla a observar. Les recuerdo que soy el doctor Tamayo, el profesor regular asociado y el docente responsable de la Cátedra de Procesos Biológicos 1, para aquellos estudiantes que cursan la licenciatura en enfermería, y de Anatomía y Fisiología para aquellos que desarrollan el curso de la licenciatura en Nutrición. Reitero, por favor, mantener los micrófonos cerrados y eventualmente, si ustedes quisieran, pueden mantener la cámara también apagada. No es requisito para nada, ni una ni otra, y también sepan que la clase que presentamos habitualmente es voluntaria. Vamos a iniciar mostrándoles la pantalla con la presentación para dar inicio a la reunión de hoy. Para entrar en tema, les debo comentar que el examen de control de conocimientos, el primer control de conocimientos, va a desarrollarse el lunes a partir de la mañana, y va a estar abierto el examen hasta la tarde, pero ustedes van a tener solamente dentro de ese rango solamente 40 minutos para responder el examen. Recordar que el examen es obligatorio y aquellos que no lo aprobaran van a poder hacer el recuperatorio luego cuando les comuniquemos. Habitualmente es una semana, 10 días después. Los temas que incluye el examen, ustedes pueden consultarlo en el cronograma que les hemos subido al aula. El formato del primer control de conocimientos es un cuestionario en línea ofrecido a ustedes en la plataforma dentro del aula virtual, en el cual van a poder consultar el examen, y desde el momento que lo abran hasta que deban cerrarlo van a pasar 40 minutos. Son preguntas de múltiple opción y van a tener que responder a cada consigna con una sola opción que es la correcta. Dicho esto, consulten permanentemente el aula virtual para estar al corriente de las novedades y también para consultar la parte específica de la clase de hoy, porque hoy vamos a desarrollar, como ustedes lo están viendo, el tejido cartilaginoso y tejido óseo en cuanto a sus generalidades. De mi parte van a recibir, además de esta clase, colgada en la plataforma y grabada previamente, dos pequeñas presentaciones cortitas referidos a algunos aspectos específicos del tejido óseo. Bien, para entrar en tema, vamos a hablar hoy de los dos tejidos que constituyen el gran espacio o gran capítulo del sistema de sostén corporal, dado que nuestro organismo posee un armazón o un endoesqueleto que ha sido fruto del desarrollo filogenético a lo largo de millones de años. Ese sistema de sostén corporal incluye dos tejidos. En primer lugar, el tejido cartilaginoso y en segundo lugar, el tejido óseo. Ambos podrían denominarse o incluirse
en el gran espacio de tejidos conectivos especializados, pues presentan las 3 características indispensables, tanto hueso como cartílago, para ser considerado tejido conectivo. Ustedes ya lo conocen porque lo hemos visto en la reunión anterior, que esas 3 características son, primero, poseer células que le son propias. En segundo lugar, tenemos la existencia de una matriz celular amorfa. Y en tercer lugar, la existencia de fibras. Estos 2 tejidos cumplen con esa premisa, así que ustedes lo van a encontrar desarrollado a través de los diferentes capítulos de tejido conectivo dentro de lo que es tejido conectivo especializado. El sistema de sostén que posee el ser humano es un conjunto de estructuras combinadas y articuladas de características sólidas y rígidas que le van a permitir el sostén y la movilidad. Precisamente hablamos en consecuencia del tejido óseo y cartilaginoso. Para puntualizar específicamente sobre el tejido cartilaginoso, vamos a comentar que forma parte del tejido conectivo especializado, dado que posee células propias del tejido cartilaginoso, como es el condroblasto y el condrocito, y componentes extracelulares, como ya lo dijéramos hace un momento, que son, por un lado, la sustancia o matriz extracelular amorfa, y en segundo lugar, la existencia de fibras. El tejido cartilaginoso se caracteriza o tiene la particularidad de ser un tejido rígido con una superficie que tiene las características elásticas o ligeramente elástica y lisa. Vale decir, presenta rigidez, pero cierta maleabilidad y posibilidad de deformación, para luego recobrar la forma inicial. La matriz extracelular del cartílago se caracteriza porque es avascular. Eso, dicho de otro modo, es que no tiene vasos. Con tal motivo, la matriz de características semirrígidas puede nutrirse desde los vasos ubicados en la periferia por simple difusión. Eso es importante porque el tejido cartilaginoso, sus células en totalidad van a ser nutridas por 2 maneras muy particulares, no propia del tejido cartilaginoso exclusivamente, sino que es por imbibición y o por difusión simple de la sustancia, a través de la sustancia fundamental que se caracteriza por ser un gel rico en agua. Es importante también hacer foco que, aparte de ser avascular, el cartílago tampoco tiene terminaciones nerviosas, lo que le permite recubrir las superficies óseas que se articulan una con otra, evitando la sensibilidad y el dolor que implica poner en contacto 2 superficies sometidas a un peso. La función del tejido cartilaginoso, como ustedes lo pueden ver, es el soporte y reviste las superficies articulares de una manera completa en algunos sectores, en otros sectores solo de las superficies óseas que se relacionan, pero que fundamentalmente permiten el movimiento.
¿Cuáles son las células del tejido cartilaginoso? Son dos y que pueden ser tipificadas como dos tipos de células, pero de la misma estirpe, y que significa la evolución en el tiempo de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera célula, como ustedes ven, es el condrocito y el condroblasto. La primera célula que quiero mostrarles es el condroblasto, una célula ausada con un núcleo central voluminoso y pignótico. Y como toda célula, el condroblasto, que es de síntesis, presenta un abundante retículo endoplásmico liso, rugoso y aparato de Golgi. Estas células, fíjense, son las encargadas de sintetizar la sustancia fundamental amorfa que comienza rodeando al condroblasto y que está constituida por una serie de elementos muy propios de la matriz, pero a su vez también va a sintetizar el condroblasto fibras del colágeno. Esta matriz fundamental amorfa rodea, a manera de una matriz territorial, lo que es la célula inicial, que es el condroblasto, y que va a quedar rodeada por esa matriz en un espacio denominado laguna, en donde, como ustedes pueden ver en el corte histológico tenido con hematoxilina eosina, ven ustedes la laguna, la sustancia fundamental ligeramente eosinófila, las células basófilas de color violáceo, y que pueden dentro de la laguna estar los condrocitos como células únicas o bien múltiples apilados como si fuera una pila de moneda. El condrocito, que es una célula más evolucionada que el condroblasto, es una célula más esférica, quizás algo más pequeña que el condroblasto, pero que tiene la característica de conservar, al igual que su célula progenitora, pequeñas prolongaciones citoplasmáticas. El tejido cartilaginoso tiene la particularidad que, según las características de la matriz celular amorfa y la existencia de sus fibras, pueden ser de tres tipos diferentes. Vale decir, el tejido cartilaginoso se clasifica en cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. El primero que ustedes ven en la proyección es el cartílago hialino, que ustedes lo pueden observar con la tinción en el dibujo de hematoxilina eosina, y pueden ver la matriz celular amorfa y los condrocitos en su disposición dentro de las lagunas. Este cartílago hialino tiene la especial posibilidad de ser muy frecuente en el ser humano. Como ustedes pueden ver, recubre las superficies articulares con una coloración entre blanquecino y azulado, y lo podemos encontrar en diversas localizaciones en el ser humano. Por ejemplo, en las fosas nasales, en la tráquea, los bronquios, y recubriendo las superficies articulares de los huesos largos, como es el caso aquí, que ustedes ven el fémur, y otro tanto ocurre con la cara superior de las cavidades glenoideas en los macizos tibiales. El segundo tipo de
cartílago es el cartílago elástico, que fundamentalmente está formado por fibras de colágeno, pero también presenta abundantes fibras elásticas. Ustedes ven el corte histológico a menor aumento, pueden ver el cartílago de un anillo traqueal, en el cual se observa claramente que la sustancia o matriz fundamental amorfa es menos voluminosa, en menor cantidad, pero que en ese sector, si lo hacemos a mayor aumento, podemos ver las células del cartílago y las fibras que se disponen en esa matriz celular escasa. Encontramos en algunos lugares, en la economía, el tejido cartilaginoso de tipo elástico, como es el caso del pabellón de la oreja, algunos cartílagos de la laringe, y también debiéramos mencionar el cartílago nasal. Pero si queremos tomar un ejemplo, puede ser el cartílago que forma el esqueleto del pabellón de la oreja, en el cual, sobre todo debido a la existencia de sus fibras elásticas, el cartílago con el mismo nombre tiene la posibilidad de deformarse y retomar su forma inicial. No sufre o no depende de procesos degenerativos, como es el caso del cartílago hialino, que cuando ese cartílago se deshidrata o sufre el proceso del paso del tiempo, se pueden observar cambios degenerativos, como es el del afinamiento o el de la desaparición progresiva, no totalmente, del cartílago en ciertas regiones articulares. Por último, el cartílago fibroso, que como su nombre lo indica, tiene una matriz prácticamente formada por fibras colágenas. Como ustedes lo pueden observar en el corte histológico, con hematoxilina eosina ven los condrocitos en las lagunas respectivas y una matriz prácticamente consolidada que con una tinción tricrómica ustedes la pueden ver de un anaranjado más intenso. El cartílago fibroso es un estadio intermedio, podríamos caracterizarlo de este modo, entre el conjuntivo denso y el cartílago hialino, como una porción más especializada. Ejemplo, en el cuerpo humano de cartílago fibroso podría referirse a el disco intervertebral, el cual está formado por una porción cartilaginosa que separa un cuerpo vertebral del otro y que evita el contacto de la superficie ósea al mismo tiempo de otorgarle elasticidad. Vale decir que el tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especializado, formado por células que le son propias, el condroblasto y el condrocito, con una sustancia fundamental y fibras que pueden ser colágenas y elásticas. De acuerdo a las características de la sustancia fundamental y a la presencia de fibras en especial, el cartílago puede clasificarse en cartílago hialino, elástico y fibroso. A manera de resumen. Pasamos entonces dentro de los tejidos y el sistema de sostén de nuestro organismo a el tejido óseo, en donde vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales de sus funciones básicas. Es por todos conocido que el tejido óseo es uno de los tejidos de soporte, que forma piezas organizadas que se conocen con el nombre de huesos
y que cuando estos huesos se organizan de manera armónica constituyen lo que se conoce como esqueleto. En el caso del ser humano, tiene un endoesqueleto, producto, como decía en la introducción de este tema, de la evolución filogenética a lo largo de millones de años, desde los, digamos, organismos iniciales hacia la aparición ya del hombre en épocas relativamente recientes. En cuanto a su rigidez y dureza, le otorgan la característica al tejido óseo de ser un tejido de protección, generando o permitiendo la formación de ciertas cavidades para albergar ciertos órganos nobles que habitualmente están aislados o protegidos en dichas cavidades. Por ejemplo, están protegidos contra la existencia de ciertos traumas que podrían dañarlo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el cráneo, a través de esa formación determinada entre la base del cráneo y la bóveda, configura la cavidad craneal que alberga órganos muy significativos, nobles y de un cuidado muy especial, como es el cerebro, el cerebelo y el tronco o tallo encefálico. Si también pensamos en la columna vertebral, presenta el conducto medular que protege a la médula espinal. Pero esto no ocurre solamente con el sistema nervioso. También ocurre, por ejemplo, en el caso del tórax, en donde la jaula torácica, conformada por el esternón, las costillas y la columna vertebral en la vista posterior, forman esa estructura denominada tórax o caja torácica, en cuya cavidad se encuentran los pulmones y el corazón. Habitualmente, cuando hablamos de soporte y protección, habitualmente asociamos al tejido óseo a una rigidez o estática, pero que precisamente debemos pensarla de manera diferente, pues nada hay más móvil que el tejido óseo, dado que estos huesos que hemos comentado que se forman a partir del tejido óseo, debido a la existencia de los músculos que se insertan, sobre todo el músculo estriado esquelético, se inserta en los huesos y van a permitir el movimiento armónico y sincronizado desde la contracción de los músculos y la acción de los tendones sobre los huesos de manera sincronizada, desembocando en el movimiento. Interviene también el tejido óseo en la homeostasis mineral, debido a que el hueso es el principal depósito de calcio y de fósforo de nuestro organismo, al cual, para mantener la homeostasis o equilibrio homeostático, el organismo recurre al hueso a través de diferentes mecanismos, ya sea para almacenar minerales, como es el calcio y el fósforo que ya comenté hace un instante, como para también equilibrar, sacando del hueso el calcio y el fósforo, no solamente para mantener la homeostasis de estos dos, un catión y un anión, en la sangre, sino también para favorecer a través de ese insumo que es el calcio, por ejemplo, la contracción muscular. En el hueso y sobre todo en los huesos largos existen las cavidades medulares en donde se alberga la médula ósea roja, que es el sitio en donde se encuentran los progenitores de las células sanguíneas, sean estas las células propias de la estirpe roja, como también de los glóbulos blancos y las plaquetas. Esas células sanguíneas progenitoras, que
que van a dar origen a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a ciertos linfocitos, lo hacen a través de un proceso biológico muy claro que estudiaremos prontamente, que se denomina proceso de hematopoiesis. Asimismo, el hueso constituye otro elemento que permite el almacenamiento de grasas en la médula ósea amarilla, constituyendo no un tejido como el tejido adiposo, que es el tejido de reserva de las grasas por excelencia, sino también una variedad o una posibilidad de almacenar adipocitos como reserva de energía química para el organismo. Como ustedes ven, el tejido óseo excede lo que es pura y exclusivamente el esqueleto, teniendo, si bien es cierto, las funciones de soporte, protección y movimiento, pero a su vez también intervienen en otras funciones que quizás hasta este momento no teníamos en nuestras cabezas, como es el caso de la homeostasis mineral, la producción de células sanguíneas y la reserva de energía química a través del tejido adiposo. El tejido óseo, como todo tejido conectivo, presenta células que lo son fundamentalmente de tres tipos, las células del tejido óseo. A partir de una célula progenitora o célula madre osteogénica, se origina una célula polimórfica de núcleo excéntrico y pignótico, una célula de síntesis que se denomina osteoblasto. El osteoblasto es una célula inicial, inmadura, productor de la matriz fundamental amorfa y de las fibras que van a configurar el tejido, este tejido óseo que nos ocupa. Con el paso del tiempo, el osteoblasto pasa a una célula voluminosa y polimórfica a una célula más ausada, de citoplasma menos voluminoso y un núcleo que es pignótico a sí mismo, pero que es más pequeño. Esa célula, con múltiples prolongaciones citoplasmáticas, se denomina osteocito, y es el mismo osteoblasto evolucionado en el tiempo y rodeado de matriz fundamental amorfa, que se comunica o que se relaciona con otros osteocitos a partir de estas prolongaciones citoplasmáticas. Dentro de las funciones del osteocito se puede decir que es el mantenimiento a lo largo del tiempo del tejido óseo en su totalidad. El tercer tipo de célula que ustedes ven sobre el margen derecho de la proyección y que yo señalo a continuación es el osteoclasto. El osteoclasto que tiene un origen mesodérmico, al igual que todo el tejido esquelético y óseo fundamental o todos los tejidos conectivos, pero el osteoclasto proviene de una célula del tejido sanguíneo, voluminosa, pero que llegada al tejido óseo, como ustedes ven, adopta esta forma, que es de una célula grande, multinucleada, con múltiples vesículas citoplasmáticas, y uno de los polos de la célula presenta prolongaciones y pequeños sectores que van a estar vinculados a su anclaje al tejido óseo. Las funciones del osteoclasto son la de resorción o, digamos, toma, raspado del tejido óseo, de tal manera que va a permitir desde la matriz del tejido óseo tomar ciertos elementos que el organismo necesita.
Entonces, los tres tipos esenciales de células del tejido óseo son el osteoblasto, el osteocito, que es una evolución temporal del osteoblasto, y una célula separada, que es el osteoclasto. El osteoblasto, entrando en el estudio fundamental y ya más profundo de esta célula, podemos decir que se origina de una célula progenitora mesenquimatosa en el estroma o en la parte funcional de la matriz celular amorfa. Dentro de sus funciones esenciales está precisamente la producción de sustancia fundamental o de matriz celular amorfa, que lo sintetiza el mismo osteoblasto y que lo sintetiza en una característica de consistencia que es intermedia entre líquida y sólida, pero que fundamentalmente esta matriz amorfa del tejido óseo está constituida por colágeno de tipo 1, por proteínas no colágenas complejas y una fijadora del calcio, proteína fijadora del calcio muy importante que se denomina osteocalcina. La característica del osteoblasto es que también a posteriori esta célula que ha producido el osteoide va a contribuir a mineralizar la matriz ósea con el aporte de calcio y que va a llevar a la matriz osteoide a una matriz sólida, calcificada, produciéndose el hueso laminar, que es cuando sobre esa matriz de características, digamos, intermedias, van a producirse la mineralización, vale decir, el endurecimiento de la matriz y por consiguiente la aparición del hueso más compacto. El osteoblasto, como ustedes ven, tiene receptores múltiples en su membrana celular y el 80% está activo en la producción de huesos. El osteoclasto es una célula, como yo le dijera, que proviene de una célula multinucleada del tejido conectivo, pero que se va a localizar en la superficie del hueso, en una depresión del mismo que ha construido y que le permite, sobre todo al osteoclasto, adherirse a través de sus extremos y mantener cierta estática. Esa laguna que ocupa el osteoclasto en la superficie ósea se denomina laguna de Howship. El osteoclasto, fuera de lo que es, como ustedes ven, las características de una célula voluminosa, presenta múltiples núcleos y una diferenciación de una de los polos de la membrana celular, que es la que se adhiere a través de un anillo adhesivo de integrinas a la superficie ósea. Esa diferenciación constituye un borde fenestrado que va a intervenir en la resorción ósea y que va a ser la necesaria para, no solamente para tomar elementos del hueso que le son propios, sino también van a intervenir en la resorción ósea y remodelación del hueso también. El osteoblasto, habíamos dicho que tenía la característica de producir una matriz osteoide o matriz fundamental amorfa, que en el caso del hueso recibe el nombre de matriz osteoide y está constituida por sales minerales inorgánicas
por colágena de tipo 1 y por proteínas no colágenas. La matriz osteoide se sintetiza con una característica de consistencia intermedia entre líquida y sólida, pero que posteriormente va a tener la capacidad de mineralizarse y adquirir dureza, lo cual le dan al tejido óseo una rigidez y dureza que no poseía, como dijimos, el cartílago, y que esa rigidez y dureza va a estar dado por la posición de sales minerales de calcio que van a depositarse y le van a dar esa rigidez y dureza, pero que a su vez van a constituirse en reserva de sales minerables, que van a poder ser resorbidas o movilizadas del hueso para mantener las características de la homeostasis mineral de, fundamentalmente, como dijéramos, minerales como es el calcio y el fósforo. La matriz osteoide va a sufrir ese proceso de mineralización con la aposición del fosfato de calcio amorfo y los cristales de hidróxido de calcio y de fosfatos, que en su conjunto recibe el nombre de hidroxiapatita. Y que, como ustedes ven, se adosan a lo largo de las fibras colágenas y van a transformar la matriz osteoide en una matriz mineralizada o calcificada de consistencia dura y que le van a aportar a el tejido óseo su rigidez y dureza. Los principales componentes de la matriz osteoide son el colágeno tipo 1 y en menor grado la colágena de tipo 5. Dentro de las proteínas no colágenas, que constituyen el porcentaje restante al 90% aportado por las colágenas tipo 1 y tipo 5, tenemos macromoléculas de proteoglucano con componentes como son el hialurano, el condroitin sulfato o el queratán sulfato. Glucoproteínas adhesivas, ya mencionamos la osteonectina y la osteopontina, fijadoras del calcio como la osteocalcina y ciertos factores de crecimiento y citosina. El hueso puede disponerse arquitecturalmente dentro de una pieza ósea siguiendo un criterio histológico y permitiendo dos variantes. Estas dos variantes ustedes la pueden ver en el gráfico de la derecha, por ejemplo, en donde ven un hueso periférico, compacto, cortical, en donde las diferentes laminillas óseas se disponen de una manera concéntrica u ordenada paralelamente, y un tejido conectivo central, un tejido óseo central, esponjoso o medular, en donde las espículas de hueso se disponen de una manera más anárquica, ya no ordenada en forma concéntrica o laminar como el tejido óseo compacto, sino de una manera interrelacionada con espacios libres que constituyen la segunda variedad de tejido óseo, que es el tejido óseo esponjoso o medular. Vale decir que arquitecturalmente dentro de cualquier hueso podemos encontrar las dos variedades según el criterio histológico. De tejido óseo compacto o cortical, que habitualmente es el hueso más externo, y el tejido óseo esponjoso o medular, que
se encuentra en sentido central. Estos elementos es muy importante que los tengamos presentes, como vamos a ver, pues van a intervenir en la configuración de la estructura de un hueso. Los huesos están revestidos externa e internamente por una membrana, la externa que recubre la porción más periférica del hueso, que se denomina periósteo, y la interna, que se aloja fundamentalmente en el recubrimiento del conducto medular de los huesos largos, que es el endostio. Como ustedes ven, acá en el corte histológico les queda más claro que en la configuración del tejido óseo yendo desde la periferia hacia la porción central, tenemos la membrana vascularizada y conjuntiva externa, que es el periósteo. Luego tenemos el hueso compacto o laminado. Fíjense, presenta el conducto medular, el cual en la porción más interna está tapizada por el endostio, y finalmente encontramos el hueso trabecular o esponjoso. Los componentes del tejido óseo ya nosotros hemos especificado que, como todo conectivo especializado, posee células que en nuestro caso eran el osteoblasto y el osteocito, con diferentes funciones, y la matriz celular o la matriz amorfa intercelular. Esa matriz presenta un contenido de elementos o compuestos orgánicos, en donde tenemos el 90% de colágeno, que fue lo que ya dimos, de tipo 1 y de tipo 5, y de proteínas no colágenas, que hemos analizado a cada una, desde las proteínas no colágenas, digamos, más complejas, las glucoproteínas y otro tipo de proteínas que van a configurar ese 10% restante. Y la fase inorgánica del tejido óseo está constituido por fundamentalmente los cristales de hidroxiapatita, que era un tipo especial de una sal de calcio y fósforo. En la configuración del hueso compacto o laminado aparece la unidad fundamental, que ustedes la tienen acá encuadrada, que puede ser la unidad anatómica y funcional del hueso compacto y que se denomina ostiona. La ostiona es una estructura que aparece entre las láminas concéntricas y mineralizadas, en donde hay pequeños orificios que albergan a las células que configuran este tejido y esta estructura en especial. Esos pequeños orificios, cuando la matriz se ha mineralizado, se denominan lagunas, y dentro de esas lagunas se encuentran los osteocitos, que son los osteoblastos que han sufrido ya el proceso de envejecimiento. Entre estas lagunas, y para que se pueda realizar el intercambio del líquido intersticial, que asegure el mantenimiento de toda la matriz ósea calcificada, existen canalículos por donde se relacionan las diferentes prolongaciones de los osteocitos. Y estos canalículos están conectados entre sí y eventualmente están, digamos, relacionados o relacionando estos diferentes
tipos celulares que han quedado inmovilizados en sus lagunas como consecuencia de que la matriz se ha solidificado. En la parte baja de esta prolongación ustedes pueden ver las características de la ostiona con sus fibras de disposición concéntrica en torno a un canal vascular que se denomina canal de Havers, y en ese conducto central va a encontrarse un vaso sanguíneo. Y dispuesta de manera concéntrica están las laminillas con diferentes orificios que van a ir ocupando los osteocitos, que ustedes lo ven claramente, y que en el hueso esmerilado ustedes lo ven a los osteocitos diseminados en esas laminillas concéntricas en torno a los canales de Havers. Y observen en la parte alta, por diafanización del hueso, ustedes pueden ver los osteocitos en sus respectivas lagunas dispuestos concéntricamente, pero fíjense que se encuentran y se observan los canalículos por donde se extienden las prolongaciones de los osteocitos, permitiendo la relación entre ellos y el intercambio de nutrientes entre las diferentes lagunas ocupadas por los osteocitos. La ostiona, como ustedes ven, es un sistema de laminillas concéntricas centrados por un orificio central, como dijera, el conducto de Havers, por donde se encuentra la circulación de un vaso de muy pequeño calibre. Vale decir que acá el concepto cambia respecto del cartílago, porque como cambia la característica de la matriz intercelular amorfa en el hueso, que es mineralizada, dura y compacta, ya no va a poder realizarse la nutrición por imbibición o por difusión a través de la membrana, porque eso lo impide las características de consistencia de la membrana ósea. Entonces, va a necesitar presentar un vaso sanguíneo que circula centralmente a la ostiona, y a través de esas diferentes sistemas de canalículo va a emitir pequeñas arteriolas que van a facilitar la llegada de los nutrientes a la vecindad de cada uno de los osteocitos. Esa disposición de láminas concéntricas en torno a un canal de Havers termina constituyendo a través de las diversas ostionas el sistema de Havers, ¿no es cierto?, que es el tipo de organización que sufre el tejido óseo compacto. Cuando se han configurado los huesos, la organización dinámica y armónica de estos huesos relacionados de una manera muy especial en el ser humano constituyen un sistema de soporte y de protección que se denomina esqueleto. El esqueleto, o dentro del esqueleto, los huesos pueden agruparse en dos maneras distintas, como lo refiere Tortora Derrickson. Un sistema de eje central que constituye el esqueleto axial y que ubica ciertos huesos en relación al eje longitudinal del cuerpo. Es lo que constituye el eje o esqueleto axial y que está formado por el cráneo, la columna vertebral y el tórax. Para diferenciarlo de un sistema de huesos que forman el esqueleto apendicular y que se articulan o relacionan con el esqueleto axial a través de la cintura escapular para el miembro superior y de la cintura pelviana para el miembro inferior. Vale decir que cuando yo hablo de esqueleto apendicular, hablo de los huesos que están vinculados a lo que es el miembro superior y
los miembros superiores y los miembros inferiores, respectivamente. Los huesos, según las características que presenten en vinculación con las dimensiones del espacio, pueden clasificarse en los siguientes tipos. En primer lugar, los huesos largos, en donde predomina la longitud sobre las otras dos dimensiones del espacio, que son el espesor y el ancho. Todo hueso largo se aprecia de tal cuando tiene una parte central que forma el cuerpo o centro del hueso, que en la terminología anatómica se denomina diáfisis. Y esa diáfisis se ve rematada en dos extremidades, una proximal y otra distal, que constituyen las epífisis. Ahora, en el hueso en crecimiento, como es el caso de esta radiografía, en donde vemos un hueso largo en una pieza anatómica que es el fémur, pero en la radiografía nosotros estamos viendo en un joven que ese fémur presenta algunas diferencias respecto a un hueso del adulto, que es un sector intermedio, tanto a proximal como a distal, entre la diáfisis y las epífisis. Esa porción intermedia configura el cartílago de crecimiento y se denomina metáfisis. Vale decir que todo hueso largo posee, en un hueso adulto final, una diáfisis o cuerpo y dos extremidades o epífisis. Pero en el hueso inmaduro en crecimiento se le agrega una tercera capa, que es la que se interpone entre la diáfisis y las epífisis y que se denomina metáfisis. Arquitecturalmente, el hueso presenta, en cuanto a su configuración en las variedades de huesos, presenta periféricamente una capa importante de hueso compacto o laminar, lo que le da sobre todo a los huesos largos su rigidez y resistencia. Mientras que en su parte central, como es natural, en estos huesos se encuentra el hueso conformado por el tejido óseo esponjoso. Dado que el hueso largo presenta en su parte central, para disminuir su peso, un canal medular que está ocupado precisamente por el tejido óseo esponjoso. Y en esos espacios que habíamos visto en el hueso esponjoso trabecular, se alberga la médula ósea roja, que era la que iba a dar origen a las células progenitoras de la sangre. ¿Cuáles son ejemplos de huesos largos? Por ejemplo, los huesos del esqueleto apendicular. Por ejemplo, el húmero en el miembro superior y el fémur en el miembro inferior. El segundo tipo de hueso es el hueso corto, en donde las dimensiones espaciales son equivalentes y configuran huesos de tipo cuboideos, más propios del metacarpo y del metatarso, tanto en la mano como en el pie. Están constituidos fundamentalmente por tejido óseo esponjoso o trabecular, con una delgada capa periférica de tejido óseo compacto. Están dentro de estos ejemplos cualquiera de los huesos del metacarpo o del metatarso en el caso del pie, como ya lo dijera. Por último, los huesos planos, en donde predomina la longitud y el ancho sobre el espesor. Allí tenemos que desde su configuración espacial, los huesos planos presentan una capa muy delgada de tejido óseo compacto y una capa central de tejido óseo esponjoso, que en estos huesos planos se denomina diploide.
ese tercer tipo de huesos, que son los huesos planos, podemos mencionar, por ejemplo, el esternón o los huesos del cráneo. Hay libros como Tórtora, como el PRO, que hablan en una clasificación de que también podemos mencionar a huesos irregulares, vale decir que no entran dentro de los que son huesos largos, planos y cortos, como es el caso del efenoide. Hay huesos que tienen una fina capa de tejido óseo, pero que tienen cavidades aéreas o neumáticas en su interior, como el mismo efenoides, el etmoides, el hueso frontal. Huesos supernumerarios, que habitualmente no se presentan, pero que en el único caso de un hueso supernumerario que es constante, es el caso de un hueso que se aloja en la articulación de la rodilla y es la rótula. Los huesos suelen presentar accidentes, suelen presentar sitios que pueden recibir el nombre de apófisis, crestas, tuberosidades, que van a depender del tipo especial de hueso que se describa. Los huesos están relacionados unos con otros y esas diferentes partes que se relacionan y vinculan el esqueleto entre sí, que son dos huesos, pero que están aislados o vinculados o relacionados por un cartílago, están constituyendo las porciones de huesos aislados por cartílagos y que van a permitir un cierto movimiento, constituyen una articulación. Habitualmente puede vincularse un hueso con otro y ya constituye una articulación, pero puede existir la relación de dos o más huesos y constituye también una articulación. Vale decir que es cuando los huesos están conectados entre sí que van a permitir a través de estas articulaciones y gracias a la acción de los músculos que estos huesos se muevan. Vale decir, la movilidad de los huesos está asegurada por la contracción del músculo y por la existencia de la articulación como entidad anatómica clara. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Según su tipo de movimientos, en sin movimientos o sin artrosis, medianamente móviles o anfiartrosis y muy móviles o diartrosis. Eso es teniendo en cuenta el tipo de movimiento. Porque parecería un sinsentido diciendo que las articulaciones permiten el movimiento y después clasificarlas como sin movimiento. Pero lo que define intrínsecamente la articulación es la relación entre dos huesos unidos a través de un medio de unión o vinculados a través de un medio de unión. El movimiento es una característica secundaria, pero si clasificamos a las articulaciones teniendo en cuenta el tipo de movimiento, podemos decir de que hay articulaciones que son con escaso o nulo movimiento, la sinartrosis, muy poco movimiento o mediano movimiento, que son las anfiartrosis, y muy móviles, como son las diartrosis. Según los medios de unión que están relacionando las superficies articulares, pueden ser fibrosas cuando es un tejido conectivo fibroso, pueden ser cartilaginosas, como es un tipo de cartílago más bien hialino, o sinoviales, que es un tipo de articulación sobre el cual hablaremos, sobre un tipo especial de esta articulación que hablaremos a continuación. Tomemos, por ejemplo, las articulaciones inmóviles. Las articulaciones inmóviles o sin artrosis, dependiendo del medio de relación o de vinculación entre los dos diferentes huesos, se van a poder clasificar la sinartrosis en sincondrosis, cuando el medio que está interpuesto entre los huesos es un cartílago hialino fibroso,
Tal es el caso de la articulación entre el hueso sacro y el ilíaco en la cintura pelviana. Cuando el medio de vinculación entre las piezas óseas está constituido por el tejido fibroso, ese tipo especial de sinartrosis se denomina sinfibrosis, que las hay de diferentes tipos y que fundamentalmente están relacionados a los huesos, a la articulación de los huesos del cráneo y de la cara. Por último, hay articulaciones sin movimiento en donde el medio de vinculación entre un hueso y otro está totalmente osificado, ¿vale? Es decir, no existe realmente el movimiento. Tal es el caso de la sinostosis esfeno-occipital en el cráneo, lógicamente en la base del cráneo. Dentro de las articulaciones semimóviles tenemos un grupo relativamente significativo, pero clínicamente importante, de articulaciones, con un movimiento intermedio, limitado, como por ejemplo el que se da entre los cuerpos vertebrales, en la columna vertebral, que vemos en el dibujo sobre la margen derecha de la lámina. Ustedes ven los cuerpos intervertebrales a través de sus diferentes medios de relación, pero que van a permitir un movimiento limitado. En la columna vertebral, entre una vértebra y otra, se encuentra un disco que está formado, como ya lo dijéramos, fundamentalmente por tejido fibroso y colágeno, con un núcleo central semilíquido de matriz gelatinosa, que es el núcleo pulposo, y que va a permitir ese movimiento entre una vértebra o de una vértebra sobre la otra. Por supuesto, hay segmentos de la columna vertebral más móvil que otro. Segundo tipo de articulación, que son las anfiartrosis o articulaciones semimóviles. En cuanto a las articulaciones móviles o diartrosis, tenemos los tipos de articulaciones, son las sinoviales, que yo les mencionara antes en la clasificación más general o global de articulación. Podemos decir que el tipo de articulación sinovial es aquella en donde las superficies articulares dejan un espacio un espacio entre las dos superficies articulares y que habitualmente es ocupado por el cartílago hialino que recubre esas superficies articulares. Dentro del tipo de articulaciones sinoviales tenemos las articulaciones muy móviles o diartrosis, que pueden ser artrodias, trocleares, trocoides, condilia de encaje recíproca y enartrosis. Ustedes me dirán, esto es muy lindo, pero ¿por qué se clasifican las articulaciones móviles en estos 6 tipos diferentes o subtipos diferentes de articulaciones móviles? Por las características que tienen las superficies articulares. Cuando es una superficie plana que se relaciona con otra, se habla de una artrodia. Cuando es una superficie en bisagra, se habla de troclear. Cuando es una superficie en forma de segmento de cilindro convexo, una, y cóncavo la otra, se habla de trocoides. Cuando se habla de una superficie articular elipsoide, convexa y otra cóncava, se habla de condilia. Cuando hay una superficie articular en un sentido que es cóncavo, pero en otro convexa, y la que se está articulando presenta las mismas características, se habla de encaje recíproco o encilla de montar. Y cuando la superficie articular es esferoidea, una convexa y otra cóncava, se habla de enartrosis. Vale decir que yo puedo tener una articulación móvil de tipo artrodia, una articulación móvil troclear, trocoide, etc.
Vamos a pasar una revista rápida a algunos de estos tipos de articulaciones para que ustedes se ubiquen y puedan entender el mecanismo de la mecánica articular de cada uno de estos tipos de articulaciones. Todas articulaciones móviles o diartrosis. Pero dijimos que en el caso de las artrodias, fíjense ustedes, presentan superficies articulares planas. Es el caso de la articulación entre la clavícula y el acromión de la escápula, en donde las dos superficies son planas y solamente admiten un movimiento de desplazamiento en un solo plano del espacio, que es el eje transverso. La troclear, dijimos, o ginglimoartrosis, presenta una superficie en forma de bisagra o tróclea, cóncava y otra convexa. Es el caso de la articulación húmero-cubital superior, por ejemplo, que va a permitir el movimiento de flexión y de extensión, también, en este caso desde el punto de vista mecánico, a través de un eje transverso. El tercer tipo es la trocoide, en donde ustedes ven también denominada articulación en pivot, en el cual ven una superficie articular en segmento de cilindro convexo y otra superficie articular en segmento de cilindro cóncavo. Este tipo de articulación trocoide habitualmente se completa con un anillo de fibrocartílago que va a permitir el movimiento en un solo eje del espacio, que es el eje longitudinal. Tal es el caso de la articulación atloido-axoidea, que es entre la primera vértebra cervical y la segunda, que me va a permitir el movimiento de lateralidad en el cuello. O bien el de la cúbito radial superior o radio ulnar superior, que me va a permitir el movimiento de pronación y supinación del antebrazo sobre el brazo. El cuarto tipo es la condilia, en donde la superficie articular, una de ellas es un segmento del elipsoide, convexo y otro cóncavo. En este caso estamos viendo la articulación radiocarpiana de la muñeca, ¿no? Y fíjense que en el caso de la muñeca admite movimientos de flexión, de extensión, de aproximación, de separación y los movimientos integrales. Vale decir que, como ustedes la pueden ver mecánicamente, una condilia se desplaza, es multiespacial o a través de diferentes ejes del espacio, un eje transverso, un eje anteroposterior y un eje longitudinal. Condilia. Después tenemos la de encaje recíproco en silla de montar, como dijéramos que remeda el lomo de un caballo, que es convexo en un sentido pero cóncavo en otro, y la silla de montar. Por eso se llama en silla de montar o de encaje recíproco. Es el caso de la articulación entre el primer metacarpiano y el trapecio, o la articulación trapecio-metacarpiana. Lógicamente no es la única articulación. Y también esta articulación en silla de montar va a permitir movimiento en varios ejes del espacio. Y por último, tenemos la articulación de tipo enartrosis, en donde geométricamente la superficie articular de una de ellas es esférica en sentido convexo y la otra lo es en sentido cóncavo, como es el caso de la articulación de la cadera, en donde ustedes ven la cabeza del fémur, que es un segmento de esfera de aproximadamente 50 a 55 centímetros de diámetro, y digamos, el acetábulo, que es la parte cóncava de la articulación y que recibe a la cabeza. Bueno, les propongo esta bibliografía para poder estudiar y
les agradezco mucho la atención por haberme acompañado. Vamos a finalizar la presentación. Voy a dejar de compartir y quedo a disposición de ustedes si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta vinculada con esta interesante capítulo nuestro de generalidades de tejido óseo y cartilaginoso? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o algo que yo haya explicado inadecuadamente o de manera confusa y que ustedes requieran algún tipo de aclaración? Estoy a vuestra disposición. Sepan que esta clase se transmite por la plataforma Zoom, pero también estamos en vivo por YouTube. Bien, acá empiezan a aparecer las preguntas. ¿Cómo hago para cambiarme de comisión? Háblelo con su jefe de trabajos prácticos, Milagro. Sofía, ¿cuál era la función de las células, los osteoclastos? La función de los osteoclastos, Sofía, es resorber el tejido óseo y el de modelación o el modelamiento del hueso. ¿Qué quiere decir resorción? Quiere decir eliminación, movimiento del tejido óseo. Que eso lo hace a través de esas diferenciaciones de la membrana celular que presenta el osteoclasto, que eran como festones y que va a liberar ciertas sustancias osteolíticas y va a resorber el calcio y el fósforo del hueso. Pero que a su vez también, cuando hay una anormalidad en la arquitectura del hueso, puede servir para emparejar superficies. Sofía Díaz me pregunta si esto está en el Tórtora solamente. No, Sofía, está en todos los libros de anatomía y fisiología, como el Tórtora, pero también pueden encontrar en todos los libros de histologías, como el Géneser, el HAM, puede ser el Junqueira, cualquiera. Bien. Factores de crecimiento en los componentes, me pregunta uno de ustedes, es aquellos factores que facilitan, u hormonas que facilitan el crecimiento del hueso, lo que facilita el crecimiento del hueso en longitud o en ancho. ¿Cuáles son las articulaciones semimóviles, Micaela? Que se da entre los diferentes, por ejemplo, la que se da entre los diferentes cuerpos vertebrales. Muy bien. Las articulaciones condilias. Las articulaciones condilias son, por ejemplo, las que presentan una superficie que no es geométricamente una superficie que no es totalmente elipsoide, sino que es ligeramente ovoide, pero que una es convexa y la otra cóncava, como la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca, Julieta, en ambas articulaciones es una condilia. Y fíjense usted que va a permitir movimientos de flexión, de extensión, de aproximación, de separación, y el movimiento de circunducción. Es decir, es una articulación multiaxial. Walter me pregunta los huesos de la columna, que son, es muy interesante su pregunta, Walter, son huesos cortos las vértebras, ¿sí? Huesos cortos. Candela, ¿puede volver a repetir qué es una artrodia? Sí, es una diartrosis, vale decir una articulación que es móvil, pero cuyas superficies articulares son planas y que solamente va a permitir el movimiento de desplazamiento de una superficie ósea sobre la otra.
Bien. Luz me pregunta, las lagunas. Sí, las lagunas es como si ustedes fueran la célula y echaran cemento en torno a ustedes. Va a quedar el espacio que está ocupado por su cuerpo. Y luego a la vuelta el cemento o el yeso se va a solidificar. Bueno, esas son las lagunas en el caso del tejido óseo o del tejido cartilaginoso. Es la sustancia o matriz fundamental amorfa que es producida por el propio condroblasto o por el propio osteoblasto, pero que al vertirla en torno a ellos va a generar una laguna central que va a ser el espacio que va a ocupar la célula, y todo a la vuelta va a estar la matriz. ¿Dónde encontramos médula ósea? María de los Ángeles. Encontramos médula ósea en el conducto medular de los huesos largos o en el diplo de los huesos planos. ¿Cuál es la regulación del metabolismo fosfocálcico, Karen? Es la que se establece, que yo explicaba, en relación al osteoclasto. Cuando baja el calcio en sangre, el organismo recurre al hueso y al osteoclasto, resorbe hueso, saca hueso, porque sabiendo que sacando la matriz osteoide se va a liberar calcio que está allí y que fue el que la calcificó. Entonces toma el calcio y la repone en la sangre para volver a los valores normales. Lo mismo pasa con el fósforo. ¿Cuántas preguntas, Matías, me pregunta, serán en el parcial? 20, Matías. 20. 2 minutos por pregunta. ¿Cuál será la modalidad? Me pregunta Valentín. La de cuestionario en línea, como la que nosotros les hacemos en las preguntas de cada semana en las guías. ¿Es regenerativo el disco medular fibroso de colágeno? Esteban, no le entiendo la pregunta. La verdad que no le estoy entendiendo la pregunta. Luján, ¿hay preguntas abiertas en el parcial? Supongo que usted se refiere a abiertas a preguntas a responder o a desarrollar. No, son todas múltiple opción. En el parcial se puede volver a revisar las preguntas o una sola vez. No, una sola vez, Dayana, es muy buena su pregunta. No pase de una pregunta a la otra porque luego no le va a permitir regresar. Bien, Amparo. Qué interesante la pregunta de Amparo. Las fontanelas o las suturas entre los huesos del cráneo, eso se produce como consecuencia de que los huesos del cráneo, al ser planos o anchos, se van a osificar a través de una osificación endocondral, vale decir, siguiendo un plano de tejido cartilaginoso. Pero, por ejemplo, las fontanelas, la frontoparietal o la parieto-occipital son sectores que en el momento del nacimiento nos va a permitir que la cabeza del ser humano, que va a transcurrir si el nacimiento se produce siguiendo el canal natural del parto, se deforme ligeramente y pueda seguir a través del canal del parto. Las fontanelas no solamente sirven con ese fin, sino que va a permitir el crecimiento y acompañar el crecimiento de la caja craneana con el crecimiento concomitante del encéfalo. Y que posteriormente las fontanelas se van a osificar y va a quedar nuestro cráneo definitivo. Muy interesante la pregunta que me hiciera usted hace un momento. ¿Vamos a necesitar 2 dispositivos para el parcial? No, con uno solo, es solo por la plataforma. Bien, Dayana ya me ahorró la respuesta. No se necesita. ¿Cuál es el tiempo, profesor? Me pregunta Karen. 40 minutos desde el momento que lo abre hasta el momento que se cierra.
pero usted va a tener o va a poder hacerlo entre las 11 de la mañana y las 17, fíjense, o entre las 12 y las 18. Habitualmente damos varias horas. 40 minutos, sí, Andrés, sí, 40 minutos. Todas las clases, Belén, les respondo para usted y para los que me preguntaron la semana pasada, todas mis clases, las de los días martes, a partir de las 10 horas, se suben a la plataforma. Así que pueden consultarla. En el caso de tejido óseo, se va a subir esta clase, que es sincrónica con ustedes, y se van a subir otras 2 clases pequeñitas, que ya están grabadas, yo las hice anoche, que les va a hablar un poquito del esqueleto axial y del esqueleto apendicular. ¿La osteoporosis puede producirse por déficit de calcio? Sí, correcto, es eso, Matías. Sí, muy interesante también su pregunta. Por eso la osteoporosis, tanto en las mujeres, que es más frecuente, pero no están exentos los hombres, debemos asegurar un adecuado aporte de calcio en nuestra alimentación, sobre todo en las mujeres, pero también los hombres, porque la osteopenia y la osteoporosis no son privativas del sexo, femenino me refiero, sino que puede aparecer también en nosotros los hombres. ¿Qué pasa en los huesos si hay excesos de calcio? No, porque el organismo naturalmente regula la aposición de calcio en los huesos. Bien, muy interesantes sus preguntas, los felicito porque realmente no ha habido pregunta fuera de contexto. Así que, y la tienen muy claro y quizás en algo haya aportado la conversación de esta mañana. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, que ustedes quisieran hacerme? Con toda confianza, yo estoy aquí para evacuar las preguntas. Bueno, parece ser que todo ha estado o muy claro o bastante confuso. Esperemos que haya sido la primera opción. Belén me pregunta por qué es más frecuente en las mujeres la osteoporosis, porque habitualmente las mujeres, primero, consumen, voy a ir de lo menos frecuente a lo más frecuente. Primero, porque las mujeres habitualmente consumen menos productos lácteos o productos fuentes o alimentos fuentes de calcio. Segundo, porque antes la mujer también se exponía menos al sol. Por lo tanto, no tenía la esencial transformación del precursor de la vitamina D que se activaba con la, digamos, exposición solar. Y por último, que es la más importante, porque la mujer puede llevar en su útero un ser humano en desarrollo, vale decir, puede procrear y se embaraza y lleva adelante un embarazo, y el embarazo es el desarrollo de un nuevo ser humano, y ese nuevo ser humano va a necesitar al momento del nacer contar con un esqueleto, y adivinen de dónde saca el ser humano en formación el calcio. Lo va a tomar a partir de la alimentación de la mamá a través de la placenta, pero cuando requiera más calcio y la mamá no esté incorporando alimentos con calcio, lo va a tomar del hueso de la mamá. Entonces es muy importante que durante el embarazo y durante toda la vida de la mujer, desde la juventud hasta la senectud, sea provista de una dieta rica en calcio. Entonces ahí está la causa por la cual, las causas por las cuales la mujer presenta más frecuentemente osteoporosis u osteopenia en los huesos. He visto que entra el tema de huesos en parcial, sí, por eso lo estoy dando. Por déficit de calcio, no, también por déficit de vitamina D.
Bueno, estoy respondiendo, creo, a las preguntas. Profe, ¿cuántas preguntas son? Ya dije, Cintia, son 20 preguntas en el parcial. Hay que estudiar todas las clasificaciones y de huesos, sí. El profesor al terminar el parcial nos dan las notas, me pregunta Dayana. Sí, es automática. El sistema mismo le va a enviar las respuestas correctas y le va a decir si aprobó o no. Recuerde que se aprueban con el 60%, ¿no es cierto? Que en realidad con 6 se aprueba el parcial. Los temas que toman son los que están en el aula virtual, hasta tejido entra, si no me equivoco, no entra hasta hueso, ya me lo preguntaron, ya respondí. Preguntas secuenciales, se podrá volver, ya respondí. Disculpe, profesor, este parcial no se van a separar por comisiones, no. Acá me preguntan si es por eso cuando una mujer está embarazada le dan ácido fólico. No, Jimena. No, eso tiene que ver con el cierre del tubo neural y prevenir lo que es la espina bífida, ¿no? Para eso se da ácido fólico. Profesor, ¿cómo sería la proyección médica de luxaciones? Habitualmente las articulaciones, una superficie articular se vincula con otra superficie articular, sea cual sea la forma geométrica que adopten o el tipo de articulación. Si, por ejemplo, es una forma esférica, convexa y otra cóncava, y esas superficies articulares pierden su domicilio, eso es una luxación, cuando sale del lugar. ¿Por qué duelen seguido los huesos? Bueno, en su caso puede ser porque todavía están en la juventud y el hueso no se ha cerrado el cartílago de conjugación y el hueso sigue creciendo, y en las personas de edad o de la tercera edad o adultos mayores, porque pueden tener ya un proceso degenerativo del cartílago articular o artrosis que acerca las superficies articulares y duele. Puede subir al aula las presentaciones que dan las clases. Son todas las clases con mis presentaciones. ¿Cuál sería el tiempo, cuál sería el hueso que tarda más en regenerarse después de una fractura? No sé decirle con precisión, Matías. Puedo decirle que hay huesos efectivamente que son más difíciles, pero no creo que tenga que ver con el hueso, sino con la localización en la cual está la fractura. Muy bien, Candela, bueno, gracias Candela. Bueno, si no hay más preguntas, los voy a despedir. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos tratado esta mañana. Recuerden que vamos a subir la clase, pero recuerden también que va a haber 2 clases que tienen que mirarla, que hacen referencia al esqueleto axial, a lo que es la cabeza, la columna vertebral y al esqueleto apendicular. Por último, Guadalupe, fisura del hueso de crecimiento. Es un espacio que permite el crecimiento en longitud. No es una fisura, se denomina cartílago, porque el molde de lo que nos permite crecer en estatura es de cartílago y se va a ir osificando y va a permitir el hueso en longitud. Eso es lo que se llama osificación, mecanismo de osificación. Un niño tiene pivot, bueno, es una deformación en la configuración de la morfología del pie. Habitualmente presenta un arco plantar muy elevado, ¿no es cierto?, con un talón, y prácticamente se puede pisar con la punta. Bueno, es una complicación interesante. Bueno, los saludo a todos, voy dejando de